Ok, bueno, aquí nos habíamos quedado, la clase pasada repasó por encima, les había comentado de este documento que se llama el memorando Hosbach, que es el que se usó, les decía, en los juicios de Nuremberg para probar que había una intención de guerra desde antes de que comenzara la guerra y que no fue, como van a alegar después los alemanes, de que ellos respondieron a un ataque polaco. Eso lo vamos a ver. Entonces, como ven, esto es 37, 1937, o sea que es antes, casi 2 años antes de que comenzara la guerra. Y ahí se habló del plan para el futuro de Alemania. Y esa palabra Lebensraum, que la he mencionado y que la voy a mencionar en el futuro también, se refiere a ese espacio vital. Era la idea de que los alemanes eran una población a ese momento de 85 millones y que se esperaba que siguieran creciendo, pero como habían perdido sus colonias que tenían en África y las que tenían en Asia, el crecimiento ahora no se percibe como en colonias que estén distantes, sino en Europa hacia el este, como les voy a mostrar en el mapa. Así que el plan es, según se mueven hacia el oeste, creando colonias, como si fueran, creando colonias como cualquier imperio que tenía colonias, como lo eran los otros imperios, el francés, el imperio británico, el imperio estadounidense. Ellos quieren hacer lo mismo, pero además, y aprovechar de esos lugares que colonicen el espacio agrícola y todas sus materias primas. Claro, esta es la gran ironía, ¿no? Se les acusa de querer ser un imperio cuando los imperios eran imperios. O sea, no había problema con que Francia fuera imperio, Gran Bretaña, Portugal, España, todos los países que tenían colonia, ok, Japón, Estados Unidos, pero que no se atreva Alemania a tener un imperio, ¿no? Entonces, esa es una de las ironías, ¿no? Entonces, ellos quieren, de cada lugar van a ir obteniendo lo valioso de ese lugar, que es lo que se hace. Todos los imperios lo hacen en sus colonias, le sacan todo lo que sea de valor, las materias primas, y utilizan esos lugares para usar la mano de obra de los del país colonizado y sacarle provecho pagando muy, muy bajo por esa mano de obra. Interesante es que ya se hablaba de 2 lugares por donde querían empezar, que eran Checoslovaquia y Austria. ¿Por qué esos 2? Bueno, porque son lugares para obtener materias primas, pero además son lugares que tienen poblaciones totalmente. Austria habla alemán y Checoslovaquia tiene una porción que habla alemán, que son alemanes, se perciben a sí mismos alemanes. Se llaman los Sudetes. Hitler también es interesante que en esa reunión él afirma algo que en el 37 nadie sabía. Francia y Gran Bretaña hubieran dicho, oh, está loco, pero fue exactamente lo que pasó. Él dice, bueno, nosotros vamos a ir por esto, y Francia y Gran Bretaña lo van a aceptar porque ellos están tan miedosos de volver a entrar en un conflicto que nos van a dejar hacerlo. Esa es la premisa de Hitler. Hitler en la reunión lo comenta así. Entonces, les decía, el plan que se tiene se llama, espérate que no quiere salir, el Ostplan. Ajá, el General Plan Ost, o el Plan General del Oeste. Europa Oriental quiere, o sea, se convertiría el Ostland en la parte oeste de Rusia, pero sería en realidad hacia el este de Alemania. Es el plan de moverse hacia esa región. En ese mapa, por ejemplo, ven a lo que me refiero, ¿verdad? Se piensa a colonizar esa parte que dice Ostland y la parte que dice Ucrania. El plan es que los granjeros alemanes puedan moverse ahí. Ay, estoy ronca. ¿Y qué? Perdón. Ajá. Sí. Okay. Hola. Sí, hola. Perdón. Dime.
Se escucha muy mal. Yo no sé si soy yo solo o todos los demás Sí, compañeros. señor, se escucha perfecto. Si es mi voz, es que mi voz está ronca. No, tu voz está perfecta. Ok. No, yo me siento medio ronquita, pero sigo. Ok. Los alemanes entonces se iban a instalar ahí y utilizarían, el plan es que cuando lleguen a esas regiones, cuando lleguen a las regiones que le pertenecían entonces a Rusia, mejor dicho, la Unión Soviética en ese momento, los eslavos, que es los soviéticos, son eslavos, esos son términos étnicos, se convertirían en los esclavos de los alemanes, trabajarían para los alemanes y los alemanes le pagarían lo que les diera la gana pagar a los alemanes. Ese es el plan. Que uno diría, ay, qué plan terrible, qué descabellado, pero como les digo, es el mismo plan de todos los imperios, es exactamente el mismo plan. Para eso van a utilizar también mucha propaganda para traer la idea al país. Espérate, déjame silenciar otra vez que hay unos ruidos. Ok. Okay. Y usan, por ejemplo, aquí ven una propaganda de ese estilo que lo que plantea, si se fijan, está comparando en la primera columna a Alemania, la segunda columna es Francia, la tercera columna es Inglaterra. Esto es un póster de 1938 y está comparando las poblaciones. Fíjense que la población que es más grande en Alemania que en las otras, también las muertes son menos, básicamente más parecido con Inglaterra, pero pocas muertes, y por tanto la conclusión es que Alemania va a tener en el futuro mucha más población, porque la población de Francia está bajando y la de Alemania, la de Inglaterra crece muy lentamente. Así que ellos se perciben a sí mismos como los grandes pobladores del futuro de Europa. Y que por eso ellos, como van a tener más, va a haber más alemanes que otras personas, que franceses y que alemanes, ellos son los que deben estar dispersos, ¿no? Necesitan más espacio vital o Lebensraum. Acá tengo otra que es muy similar. Espérate, que está ahí. Ok, ajá. Aquí lo ven más gráficamente y lo que dice arriba es que la economía global, no, abajo lo dice, no puede existir sin el mercado alemán. Esa es otra manera de verlo. Los alemanes, siendo más, tienen un grupo de consumidores más grande y por tanto la economía del mundo los va a necesitar a ellos más que lo que van a necesitar a los 2 o 3 franceses y a los poquitos ingleses que hay. Así que se están proyectando en Alemania. Esta propaganda es para Alemania, para que poner en la cabeza de los alemanes ese plan y conseguir que se vayan como voluntarios, porque cuando vayan conquistando tierra, la idea es que estos alemanes, sobre todo los agricultores, se muevan, se entren a un programa que se va a crear para que colonicen las tierras que se van obteniendo. Este es un mapa que se utilizó para mostrar el crecimiento. Como ven, el crecimiento va desde Alemania hacia si lo vemos desde frente, ¿verdad? Como lo están viendo, sería hacia el este. Para ellos, desde el punto de vista alemán, es hacia el oeste, donde se van a ir moviendo. Entonces, ¿qué es lo que Hitler quiere? Y esto es importante porque lo que él quiere lo va a ir consiguiendo, ¿no? Él quiere crear una unión de estados europeos bajo el liderazgo de Alemania. Básicamente un imperio, ¿no? Básicamente. Y obtener, por ejemplo, de Austria, le interesa más que nada la producción agrícola, que era importante. De Checoslovaquia, la industria de armas. Tenía una industria de armamento importante. De Alsacia y Lorena, ese pedazo entre Francia, que se había disputado con Francia en la guerra de 1870 al 71, esa área es importante porque es productora de hierro y de acero, necesarios para cualquier guerra, ¿ok? De Polonia le interesa la industria de carbón, ¿verdad? Que es en realidad es materia prima carbón, y en Rumania le interesa el petróleo. De todos esos países, según los vaya esos lugares, según los vaya conquistando, obtendrá las materias primas, pero también
los trabajadores baratos, ¿no? Que es lo que las colonias buscan siempre, materias primas y trabajadores mal pagados. Ese es el plan. Entonces, para el caso de Austria, para obtener Austria, que es el primer lugar a donde se va a dirigir, y no nos debe sorprender, Hitler era austriaco. Él logra convencer al canciller, era el canciller de Austria, Kurt Schuschnigg, de que lo convencen, ¿verdad?, con presión, de que, caramba, si no te gusta la idea, lo mejor que puede hacer es renunciar, porque esto ya está en planes, ¿no? Así que lo convencen. Esto lo han discutido antes los alemanes nazis con los nazis que hay en Austria, porque hay nazis. Antes que lleguen los alemanes, ya había nazis en Austria. Y le ponen esta presión al canciller que anuncia, ok, está bien, vamos a hacer un plebiscito donde la gente va a votar si quiere o no la unificación de Austria con Alemania. Ahí ven la papeleta en la que se votó y ahí pueden ver cuán imparcial, siendo irónicos, imparcialmente está hecha la papeleta, porque el ja, que es el sí, es grandote y el no, que es el nein, es chiquitito. Es como que ya psicológicamente ya te están dando el mensaje de por cuál votar. De todos modos, este plebiscito está anunciado para el 13 de marzo y sin embargo, para sorpresa del propio canciller Schuschnigg, el 12 de marzo, el día antes, entran los alemanes y se suspende el plebiscito de momento, ¿verdad? Porque han sido, literalmente son invadidos, pero no se le llama invasión porque ya pueden ver aquí ya en esta foto y vamos a ver otras cosas, el recibimiento que tienen los alemanes, ¿no? Hay mucha alegría, hay una gran bienvenida de esta unión. Anschluss es el nombre de esta acción que significa conexión, es la anexión de Austria por Alemania. Esto no se podía hacer. Alemania, según el Tratado de Versalles, no podía hacer este tipo de cosas, pero como recuerdan, ya no hacía rato que no estaban obedeciendo el Tratado de Versalles desde el 35 y lo hicieron. El plebiscito finalmente se va a hacer un mes más tarde, el 10 de abril, y no es una sorpresa que el 99.71% de las personas votaron por el ja o el sí. Ahora, miren, ahí pueden verle el entusiasmo. Y acá les tengo un videito para que vean cuando Hitler entra y todo eso al país. Aquí lo pueden ver. En 1934, los nazis austríacos intentan tomar el poder y unificar su país con Alemania. A fin de cuentas, los austríacos hablan alemán, si bien nunca han formado parte de un Estado alemán. En febrero de 1938 se descubre un nuevo complot nazi. El canciller austríaco Kurt von Schuschnigg protesta ante Hitler. Hitler responde exigiendo que Austria deje de maltratar a los nazis austríacos y se unifique con Alemania. De inmediato, Schuschnigg convoca un referéndum para que los austríacos voten si quieren o no seguir siendo independientes. Pero el 12 de marzo de 1938, la víspera del referéndum, ante el temor de que el resultado no sea el deseado, Hitler envía sus tropas. La bienvenida entusiasta y del todo sorprendente por parte de los simpatizantes nazis facilita una invasión sin derramamiento de sangre. Al cabo de unas horas, Hitler anuncia la incorporación de Austria al Tercer Reich. Por primera vez, una nación soberana ha sido incorporada en una Alemania más grande. Una vez más, las democracias europeas no han sabido reaccionar. Así que no es obvio, no es que todo el mundo estaba feliz, pero hay una buena acogida. Sí, dime. Perdón, Ligia, ¿fue en abril del 34 esta invasión? No, el 38. Es Del el 12 de marzo del perdón. 38. El 12 de marzo. Entonces, ahí ven, ¿verdad? Lo mismo que les digo. Hitler va a estar ahí y el país
ya no se va a llamar, para los alemanes, va a dejar de llamarse Österreich y se va a llamar Ostmark. Y ya esto es el principio del saqueo. Esto es el principio de un saqueo que se repetirá en otros lugares. De los bancos, este libro es donde documenta todo esto que les estoy diciendo. No está en español, quiere decir siguiendo el oro, ¿no? Siguiendo la pista del oro. Y de los bancos de Austria, el autor calculó que saquearon alrededor de 90.000 kilos de oro. Y de los judíos de Austria, cuando empiecen a perseguir a los judíos, obtendrán alrededor de 15.000 kilos de oro, joyería y lingotes. Y ese dinero se pondrá en bancos suizos, buena parte de ese dinero, otra se esconderá. Hay unas minas que se utilizan para esconder dinero, pero buena parte lo ponen en los bancos suizos, porque lo van a necesitar para cuando empiece la guerra, comprar las cosas que ellos no podían producir ellos mismos, los alemanes. Bélgica, vamos a ver luego, pero está también en el libro, por eso lo veo, le va a pasar algo gracioso, porque ellos se sentían que ellos estaban más vulnerables que Francia y por tanto enviaron todo su oro a Francia. Cuando Hitler entra a Francia, Francia le entrega todo ese oro belga a Hitler, mientras envían el suyo a la isla de Martinica en el Caribe para protegerlo, y lo protegieron. El oro francés no lo pudo tomar Hitler, pero tomó el belga que estaba en Francia. Así que esto es parte del plan, ¿no? El saqueo, y el saqueo es el mismo saqueo que todos los imperios hacen en sus colonias. Les saquean los bancos, les controlan las aduanas para saquearlos también. Así que esto es un plan, el plan imperialista clásico, ¿no? El 26 de septiembre, Hitler hace un discurso en Berlín y habla sobre esta región que ven en verde acá en este mapa. Esto es Checoslovaquia, pero él está hablando de esta región en particular, que es lo verde, que se llaman los Sudetes, y como ves, como que bordea a Checoslovaquia en su parte occidental. Y dice él sobre el Sudetenland o los Sudetes, como sería en español. Que será la última demanda territorial que pienso hacer en Europa. Está mintiendo, por supuesto, pero él está mandando un mensaje a Francia, Inglaterra, que reunificamos con Austria, pero eso no es una invasión ni nada de eso. Y lo último otro que nosotros queremos son los Sudetes y más nada. Ya está, la última demanda. Pero también dice en ese discurso que él ya habló con Chamberlain. ¿Quién es Chamberlain? Es el primer ministro de Gran Bretaña, Neville Chamberlain, que ya él se estaba comunicando con él, que es cierto, porque estaban coordinando una reunión, una conferencia, que ya mismo vamos a eso, y que él dice en el discurso que ya él le ha dicho a Chamberlain, le he asegurado además, y esto lo repito aquí ante ustedes, que una vez resuelta esta cuestión, la cuestión de los Sudetes, ya no habrá más problemas territoriales para Alemania en Europa. Es hasta aquí y más nada, supuestamente. Esa reunión, ves que esto lo habla, él lo dice el 26, 4 días más tarde, es la reunión. Ya él sabe que vienen estas personas y esta reunión se celebra en Múnich. Es la conferencia de Múnich, que es súper importante para lo que va a pasar después. Súper importante. De hecho, para mí, básicamente, este es lo que le da la luz verde a Hitler, lo que él percibe en esa reunión. Se celebra el 30 de septiembre y ahí se reúnen quienes. Ahí están viendo ustedes a Chamberlain, que es el primero de la izquierda, Chamberlain, que es el primer ministro británico. Daladier está aquí, que es el primer ministro de Francia. Está Hitler y está Mussolini, que está aquí. Están toditos. Entonces Hitler en esa reunión les vuelve y les confirma que él lo único que quiere es el Sudetenland. Es solamente eso, que no va a ocupar más nada y los demás se la creen.
Se la creen porque se la quieren creer, porque en realidad es cierto, nadie quería una guerra. Y él dice que él está por la paz, que está todo tranquilo, y bueno, se lo creen. Hitler, cuando regresa, cuando termina la reunión, comentará: nuestros enemigos son pequeños gusanos, los conocí en Múnich. Él se burla, ¿no? Porque se da cuenta que se la creyeron, ¿no? Se la comieron. Acá ven el momento de las firmas y todo eso. Aquí está un cortito. Ahí no tiene sonido, pero ahí ven cuando se firman los acuerdos, porque se llegan a acuerdos para que él pueda tomar los Sudetes. Todo el mundo acepta. Y ahí está firmando. Mussolini está ahí porque está. Testigo. Ahí los ven firmando. Están todos Hitler está muy contento. El plan va. Ahí está Goering, lo ven que estaba también en la reunión con la chaqueta blanca, él siempre bonachón. Y bueno, es como que súper divertida, ¿no? La reunión. Entonces, a ver acá, espérate. Ajá. Cuando regresa de la reunión, Chamberlain en el mismo aeropuerto hace una conferencia de prensa. Perdón, ahí es que, ¿te puedo sí. interrumpir? Sí, seguro, No. Dime. Una cosita, no es común. Sí. Coincide, lo digo para los demás si les gusta, coincide que estos días, por esas cosas de la vida, vi una película en Netflix que se llama Múnich en vísperas de una guerra, y es exactamente lo que tú estás hablando. Es exacto, tal cual, hasta la foto, lo mismo. Es una película, no es una documental, donde con una trama de espías, pero cuentan igualito. Está representado Mussolini, Hitler, todo, y dicen tal cual lo que tú estás diciendo. Sí. Es increíble escuchar a Hitler, personificado lógicamente, cuando está mintiendo. Sí. Vale la pena verla, muy linda película. Es una película de poca acción, de mucha conversación, porque es más bien de espía, pero la base es histórica, es lo que tú estás contando, preciosa. ¿Es película o es documental? Película, dice. Película. Es película, no es documental, es una historia. No, nunca la vi. Está, sí, es de unos muchachos. Se llama Múnich en víspera de la guerra, en víspera de una guerra. Está en este momento en Netflix, la vi la semana pasada. Bárbaro, gracias. Sí. Ok, gracias por esa. Ok, entonces, él habla en esa conferencia de prensa, él asegura, y lo que él tiene en la mano es lo que Hitler le firmó, el papel que Hitler le firmó. Y él dice, hemos logrado paz en nuestra época. Ellos juran que se acabó el problema de la guerra, se lo compraron completito a Hitler. Este es el documento que él tiene en la mano, que está agitando en la mano. Ven que eso es muy sencillo lo que la conversación trata. Él dice que ahí dice Hitler, y ahí ven la firma de Hitler, la primera firma es la de Hitler. Yo, el Führer y canciller alemán y el primer ministro británico, nosotros, perdón, no dice yo, nosotros y el primer ministro británico hemos tenido una reunión hoy y hemos acordado reconocer la cuestión que el asunto de las relaciones anglo-alemanas es de primera importancia para ambos países y para Europa. Consideramos este acuerdo firmado anoche como y además del tratado naval anglo-alemán, que ya yo les había hablado, que es el que les permite a ellos tener más barcos de lo que les permitía el tratado de Versalles, simboliza, estos acuerdos simbolizan nuestro deseo de que nuestros pueblos nunca vayan a la guerra, nunca jamás vuelvan a ir a la guerra entre sí. Gran Bretaña y Francia. Hemos resuelto que este método de consulta sea el método adoptado para manejar cualquier otro tipo de problemas o situaciones que puedan concernir a ambos países. Y hemos determinado continuar nuestros esfuerzos para remover posibles fuentes de diferencia y así contribuir a asegurar la paz de Europa. Eso es lo que dice. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes me dirán, espérate, pero no sé si se dieron cuenta de esto. Están diciéndole a Hitler, sí, como dicen ustedes, agárrate los Sudetes. Pero, y alguien le preguntó a Checoslovaquia, porque notaron que no había nadie de Checoslovaquia en la reunión. No, ese es
porque están hablando entre imperios y los imperios no les importan los países chiquititos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que Francia e Inglaterra, las dos tenían tratados con Checoslovaquia de protegerla si era atacada. ¿Y qué hacen? Se las regalan, les regalan los Sudetes a Hitler en la reunión. Ese es el gran drama de esto, ¿no? Es una gran traición de Francia e Inglaterra a Checoslovaquia. Cosa que no se menciona mucho, pero es fuerte, ¿no? Porque ellos eran aliados. Imagínate que un aliado le diga, agárratela ahí, no hay problema, ¿no? Más allá de eso, espérate, se me cayó algo aquí. Una vez que adoptan ese pedazo, luego también van a este pedacito de acá, Hungría lo va a reclamar después, pero este pedacito, déjame buscarle el otro mapa que lo ven más claro aquí. Ven este pedacito en violeta. Hitler hace un acuerdo con Polonia, a la que está próxima a invadir el año siguiente, ¿ok? Le da ese pedacito, se llama Zaolzie, esa región, y es una región donde hay mayormente personas de ascendencia polaca, y se las da a Polonia. Más grave aún, Polonia las acepta, le acepta el pedacito. O sea que en este momento ven que todo el mundo le Son está... todos iguales. Sí, todo el mundo está haciendo leña del árbol caído, ¿no? El pobre el que la sufre es Checoslovaquia, ¿no? Entonces, de pronto solamente van a tomar eso, pero eventualmente se agarran todas Checoslovaquia, eventualmente, pero en este momento hasta ahí. Ahí ven la emoción de los Sudetes, ¿no? La gente en los Sudetes, claro, porque los Sudetes son mayormente, la mayoría de los que viven ahí son alemanes, entonces están felices, re felices, emocionados, ¿ok? Más tarde, un año, no todavía un año, meses después, en marzo del 39, Hitler estará invadiendo toda Checoslovaquia, ¿ok? Desobedeciendo esa conferencia de Múnich, claramente, ¿verdad? Y eso es antes que empiece la Segunda Guerra Mundial. Y no va a pasar nada. A pesar de que Francia e Inglaterra tenían el acuerdo, tenían esa alianza con Checoslovaquia, le permitirán también en marzo del 39 tomar toda Checoslovaquia. Y no pasa nada. Entonces, importante, ya desde esa primera toma, no todos en Checoslovaquia están felices, y ahí ven algunos que lo van a expresar, se toman fotografías del descontento de algunos, como ven ahí, ¿no? No están felices. Ahora, lo más interesante es esta otra traición de Múnich, ¿ok? Muy interesante lo que pasó, porque hay alguien a quien no invitaron, a otro grande de Europa, invitaron más que a los grandes, los chiquitos no importan, pero ¿y Stalin? ¿Qué pasó con Stalin? Y ahí lo ven en ese cartoon, espérate, ahí está, donde Stalin de verdad le pregunta, ¿qué? ¿No hay una silla para mí? ¿Qué pasó? ¿Se reunieron todos y yo no? Entonces, esto provoca en Stalin la sospecha, muy razonable la sospecha, de que estos tipos se reunieron allí y lo que planearon es que Alemania no va a entrar no se va a mover hacia Occidente, no va a atacar ni a Francia ni a Inglaterra, sino que se va a mover hacia Rusia y nos van a vender. Igual que vendieron a Checoslovaquia, nos van a vender. Lógico que lo piense, muy lógico. Entonces, ante ese temor que él tiene, porque él no está listo en ese momento para una guerra. Para pelear. No, ellos todavía están en el proceso de industrialización que lo están llevando a lo más rápido que puedan, pero todavía no están ahí, no están donde tienen que estar. Ligia, sí, ¿se pudieran silenciar los micrófonos? Porque si no, uno habla, el otro habla. Ok. Voy. Okay. Gracias. Ok, entonces, ¿qué es lo que le provoca a él? Él tiene miedo y él dice, bueno, si esta gente hizo su acuerdo con Hitler, yo tengo que hacer mi propio acuerdo con Hitler para protegerme. Lógico, totalmente lógico. Y hay que recordar que, les recuerdo que ya habíamos visto que en el 1937 Japón invadió China. Ya había invadido desde el 31, había invadido, desde el 36 había invadido Manchuria. Manchuria es, ¿verdad? Lo próximo después de Manchuria es la Unión Soviética.
O sea que tienen a Japón por un lado y el temor de Hitler por el otro. Algo que les voy a repetir constantemente durante el curso es el gran temor que tienen todos los países, es natural, a tener dos frentes, a tener que pelear en dos frentes. ¿Okay? Porque entonces quiere decir que las fuerzas que tienen, las tienen que dividir completamente y los debilita. Así que él teme, teniendo a Japón amenazante allá abajo en Manchuria, y tener entonces la amenaza de Hitler acá, hay un gran temor. Así que él decide enviar a su canciller de Relaciones Exteriores a hacer un pacto. Él también, o sea, lo firman en Rusia, en la Unión Soviética, es el pacto Molotov-Ribbentrop. Ese pacto, o también se conoce como el pacto ruso-germano de no agresión, se firma en agosto del 39. Ya se estaba negociando de antes, tardaron un tiempo en negociar porque había que manejar mapas y cosas, pero finalmente se firma el 23 de agosto del 39. Más o menos un mes de que empiece la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que dice que el mapa, el acuerdo? El acuerdo es lo que les dice, cada país le dice al otro, no te voy a atacar y te voy a defender si otro país te ataca. Básicamente, lo que es un pacto de no agresión y de ayudarse. ¿Qué es lo que Hitler busca? Hitler también tiene, Hitler, ahí lo puse al revés. No, está bien, Hitler intenta... los dos, puse a Hitler, donde dice Hitler debe decir Stalin. Lo que necesita Stalin es prevenir un segundo frente, el segundo frente de Japón, y Stalin quiere también evitar ser invadido. Déjame cambiar. Aquí los ven, este es Molotov, y el que está aquí paradito al lado de Stalin con la cara de soñador es Ribbentrop. Ribbentrop es el alemán, ¿okay? Y este es Molotov. Ese pacto... el mapa, como ellos lo diseñan, es el que ven a la izquierda, ¿ok? Que es distinto del mapa que tienen a la derecha. Y eso es importante. Hasta el día de hoy es importante. En el mapa, la idea es, lo que hacen ambos cuadran la invasión de Polonia. Siempre Polonia fue importante para... Rusia, porque es el país antes de el que entra a Polonia, ya está en la puerta de Rusia, ¿sí? De la Unión Soviética. Entonces, fíjense que el plan es, vamos a dividirnos todos esos terrenos, todos esos países que están entre Rusia y Alemania. Eso es lo que se está tratando de dividir. Pero lo tiraron la línea para arriba y fíjense que en amarillo, todo lo que ven en amarillo aquí era lo que se suponía que lo tomara la Unión Soviética. Todo lo que ven en amarillo o ese color mostaza. Y fíjense que le asignan a Finlandia. Vamos a hablar de eso ya mismo, porque se la asignan, pero no, en realidad no la van a poder tomar, más que un pedacito, y los finlandeses les cayeron pam, 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 y los sacaron a los rusos, para sorpresa de los soviéticos, debo decir, soviéticos. Ahora, si se fijan acá, en esta parte de Europa, acá, lo que ven en todo esto que ven en mostaza era lo que se suponía que tomara también Rusia o la Unión Soviética. Entonces, lo otro es lo que toma Alemania. Lo que es en azul clarito es lo que va a tomar Alemania. ¿Okay? Y lo que ven en rojo es lo que es la Unión Soviética, lo que ven en el azul oscuro es lo que es Alemania. Una Fíjense pregunta, Alicia. Sí, dime. Pero ya era, o sea, ¿esos países no eran de la Unión Soviética? No, eran países. Estamos hablando de Estonia, no. Lituania, esos son los países. Ahí está Lituania y esta es parte de Polonia. Ven que la mitad de Polonia iba a ser, casi Polonia se le iban a dividir. Se suponía que la mayor parte la iba a tomar la Unión Soviética bueno, no, más o menos la misma cantidad. Le iban a quitar a Polonia y un pedacito de Rumania también. Se suponía que lo tomara, según el pacto, lo iba a tomar la Unión Soviética. Sin embargo, si se fijan en el mapa, ven que la Unión Soviética no tomó todo lo que se supone que tomara, ¿verdad? Se aguanta
se aguanta. Y esa parte de Polonia en realidad solamente llega hasta cierto punto, ¿sí? Y solamente llega hasta cierto punto de Ucrania. ¿Por qué? Porque esto que es parte de Polonia en ese momento es lo que será lo que es hoy en día Bielorrusia, y esa gente que vivía en esa parte de Polonia eran rusos, ¿ok? Y la gente que vivía en esta parte de Polonia de abajo eran en realidad ucranianos, eran soviéticos también. Entonces, el mapa es medio feo, déjame explicarle, ya mismo les explico con más detalle, pero bueno, déjame explicarle eso ahora. La Unión Soviética entra solamente hasta donde vivían poblaciones bielorrusas y ucranianas, por entenderlas soviéticas, ¿no? Que eran afines, hablan ruso, dale, vamos por son las que hablan ruso, solamente llegan hasta ahí, ¿ok? De hecho, el ex primer ministro británico, David George, que había sido primer ministro en la Primera Guerra, dijo: los ejércitos rusos ocuparon los territorios que no son polacos y que fueron tomados por la fuerza por Polonia después de la Primera Guerra Mundial. Sería un acto de locura criminal equiparar el avance ruso con el alemán, porque el alemán está invadiendo poblaciones totalmente extranjeras cuando Rusia lo que llega es hasta donde había poblaciones de origen ruso, ¿verdad? De cuando era el imperio ruso, ¿ok? Hasta ahí es que él llega, donde están las poblaciones que hablan en el idioma ruso. Entonces, el pacto es un pacto muy extraño y es un pacto secreto. En el momento en que se firma, que justo antes que empiece la guerra, es totalmente secreto. Al mes, cuando empieza la guerra, ahí es que sale, ¿verdad? Cuando empiezan los movimientos de las tropas, ahí es que va, a los 2 meses, en realidad es que se viene a saber, había un pacto entre Stalin y Hitler, ¿ok? Y entonces es que salen estas caricaturas, ¿no? Que los ven, y lo que plantea esta caricatura, como se pueden fijar, es que están unidos, pero no confían en uno en el otro. Es un pacto de conveniencia, porque aunque están unidos, ven que la pierna está unida, las piernas de los dos están amarradas y están caminando sobre la frontera este de Polonia, es donde están caminando. Cada uno tiene un arma de fuego escondida. Entonces, lo que esto quiere decir es lo que se percibía en ese momento. Esto es un pacto de conveniencia. Estos dos no pueden ser amigos. La gente se puso loca, ¿no? Todos los marxistas del mundo estaban como que, ¿qué? ¿Cómo es posible que este hombre haya hecho un acuerdo con Hitler? Cuando Hitler se pasa hablando mal de los eslavos, ¿no? Bueno, porque es un momento de conveniencia, es un acuerdo de conveniencia. Para conveniencia sobre todo, pero a Hitler también le conviene que Stalin no le dé por unirse a sus enemigos en algún momento. Pero a la misma vez, al más que saca provecho es Stalin, porque le da tiempo para empezar a rearmarse y prepararse por si acaso, Acá lo ven otra vez, se saludan, en lo que está en el suelo muerto ahí en el piso es Polonia, como se puede imaginar, y el saludo de Hitler es la escoria del mundo, me parece, y Stalin le contesta: el sangriento asesino de los trabajadores, supongo. O sea, no se aprecian, no es real, no es un pacto de amistad, no es percibido así por lo menos por la prensa. Entonces pasa esto, la Unión Soviética solamente llega hasta esos lugares, no entra todavía a Polonia, ¿ok? Y esas poblaciones, ahí le tenía el número, bielorrusas y ucranianas, en tierras que le habían sido asignadas a Polonia al terminar la Primera Guerra Mundial. Como yo les dije, cuando se recrea el mapa, hay un montón de gente que queda atrapada en países en los que no existían, ¿no? Entonces esas poblaciones quedan rusos viviendo en Polonia, convirtiéndose en minorías de Polonia, ¿verdad? Y con los problemas que tienen siempre las minorías para ser escuchadas y participar. Así que estamos hablando, es como lo podría ver si usted fuera un soviético en el momento, un rescate. Usted lo vería como: estoy rescatando a estos rusos que han sido tratados mal como minorías en Polonia y que deberían estar donde pertenecen, con nosotros en la Unión Soviética. Ese es el pensamiento
básico de Stalin, ¿no? Entonces, porque él pudo haber seguido, ¿ok? Pero no lo hace, no continúa, ¿ok? De hecho, según van tomando el territorio, ¿ok? Ellos van repartiendo estos volantes, como este que están viendo acá, porque lo próximo que van a hacer es un plebiscito para que acepten unirse a la Unión Soviética estas poblaciones de Bielorrusia y de Ucrania. ¿Okay? Y este póster está en ucraniano y dice: electores de la clase trabajadora voten a favor de la integración de la Ucrania polaca en la Ucrania soviética, por una Ucrania unida, libre y próspera. Destruyamos para siempre la frontera entre la Ucrania occidental y la soviética. Larga vida a la República Socialista Soviética de Ucrania. Así que, si usted lo fuera a ver desde el punto de vista de los soviéticos, lo que ellos están haciendo es devolviéndole a Ucrania, a la Ucrania que siempre todavía quedaba parte de la Unión Soviética, ese pedazo de Ucrania que le había sido quitado para dárselo a Polonia. Es un rescate, digamos, del territorio de las personas. Sin embargo, para traerlo al día de hoy, que les decía, esto tiene importancia el día de hoy, tan reciente como en septiembre del 2019, el Parlamento Europeo emitió una resolución, se llama Resolución sobre la importancia de la memoria europea para el futuro de Europa. Y en esa resolución, en la parte B de la resolución, dice: considerando que hace 80 años, el 23 de agosto de 1939, la Unión Soviética Comunista y la Alemania nazi firmaron un tratado de no agresión conocido como Pacto Molotov-Ribbentrop y sus protocolos secretos, dividiendo Europa, no dividiendo Europa, no estaban divididos, ese pacto no es para dividir Europa, era para dividir Polonia, ¿ok? Y los territorios de los estados independientes entre los dos regímenes totalitarios, sí, eso sí, los estados independientes, y agrupándolos en, se refiere ahí a Lituania, Estonia, esos países, lo que allanó el camino para el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Eso lo pongo en rojo porque me parece una exageración. Si algo allanó el camino para el estallido fue la conferencia de Múnich y la luz verde que le dieron a Hitler en ese momento. Pero este tratado es una cosa pequeñísima, de una región pequeñísima, y apenas tiene en realidad, claro, es cierto, la guerra comienza en Polonia, con la invasión de Polonia, pero el tratado ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido el tratado? Pues que Hitler hubiera tomado todo Polonia, todo. Eso era lo que hubiera pasado. Sigue en la parte 2, dice, subraya la resolución, que la Segunda Guerra Mundial, la más devastadora de la historia de Europa, se inició como resultado inmediato del tristemente célebre Tratado de No Agresión Nazi Soviético, de 23 de agosto de 39, también con por lo que dos regímenes totalitarios que compartían el objetivo de la conquista mundial dividieron Europa en dos zonas de influencia. Eso está agarrado por los pelos, puesto que, como les he dicho, o sea, esto no es para la conquista del mundo, para empezar, ¿ok? Ni siquiera Hitler quería la conquista del mundo, nunca la quiso. Él quería la conquista de Europa, específicamente. Pero el tratado lo que hace es dividirse una específica área, hasta ahí, más nada. De hecho, Stalin nunca le cayó bien Hitler, nunca confió en Hitler después que hizo esa conferencia de Múnich, sabía que no podía confiar en él, pero pensó que al firmar el tratado, en ese sentido sí confió en que él obedecería el tratado. Stalin nunca, jamás, ni por teléfono, va a hablar con Hitler directamente. Esto se hace a través de los ministros de Relaciones Exteriores de los dos países. Ahí ven, entonces, cuando Hitler toma los Sudetes, ¿sí? Esto es antes de que tome Polonia, ya él, después de la conferencia de Múnich, y que ya él tomó Austria y tomó los Sudetes, o sea, él ya era, ¿verdad?, admirado, querido por los alemanes, pero ahora se convierte en el gran hombre de Estado y que logra algo tan grande y sin guerra. O sea,
el pueblo alemán está feliz, porque el pueblo alemán tampoco quiere guerra, ¿eh? Es Hitler y su gente que quieren guerra. Así que ellos están felices porque da la impresión de que han obtenido todo ese territorio sin guerra, sin nada. De hecho, se llega mucho a la deificación de Hitler, en las casas, de poner altares con la fotografía de Hitler, de orar hacia Hitler, ¿no? Ahora, no, y también que se crea el concepto que va a estar durante todos estos 12 años del poder de Hitler, la infalibilidad de Hitler. Los alemanes, en gran mayoría, van a insistir cada vez que pase algo que a ellos no les gusta en su gobierno, ellos dicen, todo es culpa de los pequeños Hitlers. Y le echan la culpa a los funcionarios que estaban por debajo de Hitler para proteger esa figura de Hitler a la que ya le están presentando devoción, ¿no? También es muy común esta frase de si Adolfo se enterase de esto, cada vez que pasaba algo malo que no les gustaba, dicen, pero hacen esto, pero si Adolfo se enterara de esto, sería las cosas serían distintas, siempre protegiendo la figura de Hitler. Eso no quiere decir que todo el mundo va a estar de acuerdo con todo, ¿no? Por supuesto, habíamos hablado de eso en la clase anterior. Hay una gente que no está de acuerdo. Son los que hacen resistencia. Siempre, en todo movimiento de todo tipo, están los otros, los que no están de acuerdo. Y en eso recomiendo, los que quieran leer más sobre esto, sí conseguí que este libro sí está en español. Se llama No solo Hitler, la Alemania nazi entre la coacción y el consenso. Robert Gelaytli hizo una profunda investigación de los documentos, sobre todo de la policía, los arrestos, todo ese tipo de documentos que tiene que ver con la resistencia de los documentos de la Gestapo, los arrestos de Gestapo. Entonces, lo que él nos presenta es que la resistencia en Alemania fue diferente a la que hubo en otros lugares, en el sentido de que nunca se organiza como movimiento colectivo, nunca se conectan las distintas resistencias, sino que son pequeños grupos aislados, mayormente, como el más famoso, que hay varias películas sobre eso, que es el de la Rosa Blanca, que era un pequeño grupo de estudiantes de la Universidad de Múnich. El grupo funciona por alrededor de un año y las figuras principales, los líderes, eran los hermanos Hans y Sophie Scholl con su amigo Christoph Prost. Y en muchas películas, yo he visto películas de estos tiempos que presentan en algún momento de la película a estos hermanos. No sé si la han visto esas películas, los van a ver a ellos lanzando desde la universidad, desde uno de los pisos altos de la universidad, volantes en contra del gobierno nazi. Y ahí es que los arrestan, porque ese es el momento en que los arrestan y los ejecutan. Los ejecutan. Además de esos tipos de movimientos pequeños y de las pequeñas conspiraciones contra Hitler mismo, va a haber otros ataques que son individuales, como por ejemplo sabotaje, ¿verdad? La gente que hace pequeñas cosas para tratar de molestar por lo menos al gobierno. También los espías son resistencia, por supuesto. Así que eso lo va a ver también, ¿ok? Sin embargo, según lo que descubrió Gelaytli, la Gestapo arresta solamente 800.000 personas, que son pocos para una población de unos 66 a 68 millones de personas, son pocos. Esas personas, sin embargo, fueron sometidas a juicios por lo que se llamaban las cortes populares y todos, no todos, pero la mayoría fueron sentenciados a muerte. Esto saldrá en los periódicos para amedrentar a otros que se les ocurriera la idea, ¿no? de unirse, de hacer el mismo tipo de actividades de resistencia. Entonces, la resistencia organizada la vemos sí en los otros países invadidos por Alemania. La vemos en Italia misma, la hay en la Unión Soviética, en Polonia. Vamos a ir, según el curso continúa, viendo resistencias de Grecia, la de Yugoslavia, la francesa,
la holandesa y así. Según vayan siendo invadidos, se van organizando, pero esas otras sí son movimientos más colectivos y se coordinan y están mejor organizadas. Claro, no sorprende, puesto que en el mismo lugar donde está el gobierno alemán es más difícil, hay más temores, ¿no? Y la Gestapo está ahí, aunque la Gestapo se mueve junto con el ejército, pero sobre todo en Alemania va a ser más difícil organizarse. Entonces, esto ha iniciado la guerra en Europa. O sea, ya está casi para empezar con ese tratado, ¿ok? Ahora, necesitan una excusa. ¿Por qué? Porque Hitler ha dicho que ellos están en son de paz, que ellos nada que ver, ellos no están para guerra, Así que necesita una excusa, ¿verdad? Para darla a Francia, Inglaterra, al resto del mundo. Así que la preparan muy bien, lo coordina muy bien, se llama Operación Conserva. Conserve quiere decir conservas, ¿no? Productos enlatados, lo cual es bastante, ¿verdad?, feo, porque les explico ahora. Lo que organizas es un ataque supuesto, y es falso, todo organizado por Alemania, ataque polaco a la estación de radio alemana que ven acá, de esa torre, que era la Sender Gleiwitz, que estaba en la frontera entre Polonia y Alemania. Claro, los polacos no van a atacarlos, no están en esas. Lo que hacen es que le ponen uniformes de soldado polaco a la SS, a miembros de la SS, y le ponen uniformes nazis a prisioneros de los campos de concentración, a los que los drogan, ¿ok? Para llevarlos allí, para que se dejen llevar allí. Y una vez que están allí, los SS le disparan a los nazis, a los soldados nazis, que en realidad son judíos, no son judíos, perdona, son comunistas de los campos de concentración, y así pueden mostrar los cuerpos uniformados como nazis que han sido asesinados por los polacos. Y ahí ha sido un ataque de los polacos, ¿ok? No de los soldados polacos, no de polacos individuales, de soldados polacos a soldados nazis en la frontera, así es como lo presentan al mundo, y las conservas eran esos prisioneros de los campos, le llamaban las conservas. Y ahí es que con esta excusa, ¡pam!, invaden a Polonia. Entonces, esa invasión viene, como les decía entonces, por los dos lados. Por un lado, por el acuerdo que ya tenían, y es para la sorpresa del mundo. Claro, no ocurre a la misma vez. Ahí lo ven como si ocurriera a la misma vez, pero no ocurre a la misma vez. La entrada de Hitler de los alemanes a Polonia ocurre, y 2 semanas más tarde, en realidad 16 días más tarde, es que los soviéticos entran a lo que es Bielorrusia y Ucrania, como les había dicho. Entonces, cuando entran, cuando entran, ¿por qué no entran a la misma vez? Porque los rusos no son estúpidos. Los rusos están tratando, déjame iniciar aquí, los rusos están tratando de esperar a ver qué pasa. A ver, porque no estaban listos para una guerra, por algo firmaron el tratado, no están listos. Ellos saben que no están listos para una guerra de carácter mundial, no están preparados. Entonces, fíjense que los alemanes entran, ¿sí? Y ellos esperan a ver qué pasa, qué hace Gran Bretaña, qué hace Francia. ¿Por qué? Porque Polonia también tiene un tratado con Francia y Gran Bretaña de que Francia y Gran Bretaña las protegerán si son invadidas. Pero no las protegieron. Otra vez, ¿verdad? No las protegieron, no están dispuestos a entrar a una guerra mundial, no hay ambiente para una guerra como esa. Así que entran primero los alemanes, luego entran los soviéticos a esas zonas que les comenté, y eso es técnicamente es el principio de la guerra, porque aunque Gran Bretaña y Francia van a declarar la guerra a Alemania, en realidad no van a hacer nada. Eso se va a llamar la guerra de mentiritas, o la guerra sentadas, the phony war. Es la palabra en inglés, sería como la guerra de mentiritas. Porque declaran la guerra, pero no hacen nada. Los polacos
Cuando empieza la invasión, los que están, ¿verdad?, más lejos de las fronteras empiezan a tratar de prepararse, pero todavía están con la cabeza de las guerras de trinchera. Entonces ven que lo que están haciendo es tratando de hacer trincheras, están tratando de protegerse de cuando lleguen, pero no tienen idea de lo que viene para ellos, porque la manera de pelear que van a tener los alemanes es innovadora. Nadie estaba preparado para eso. O sea, encima de que no estaban preparados porque no sabían que venía, no pueden, nadie puede en Europa. Vamos a ver, acá está, la invasión. I am speaking to you from the Cabinet Room at 10 Downing Street. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note stating that unless we heard from them by 11 o'clock, that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received, and that consequently this country is at war with Germany. These are the authentic pictures of the latest act of criminal aggression by the German nation, invasion of Denmark. Ahí se fue, con otra cosa. Ahí se fue con otra cosa. Eso viene después. Ok. Ahí ven la entrada de los nazis a Danzig. Recuerden que Danzig era ese pequeño puerto que se le había regalado, digamos, a Polonia al terminar la Primera Guerra Mundial y que eran alemanes. Era parte de lo que era el imperio, el imperio prusiano de Alemania. Así que cuando llegan los alemanes están re felices de volver a ser parte de Alemania, de la que habían sido parte. Así que solamente ese periodo entre guerras no fueron parte de Alemania. Y bueno, están muy felices, todo está feliz. Ahí ven cuando remueven la frontera entre Polonia. Ahí ven los alemanes removiendo los marcadores de la frontera con Polonia. Muy poco después van a comenzar con la ejecución de civiles polacos. ¿Por qué? Porque en Polonia tenían la intención de controlar toda Polonia para convertirla en área de colonización para los alemanes, así que ellos empiezan eliminando sobre todo a los líderes, líderes religiosos, líderes políticos, cualquier persona que tuviera liderazgo en Polonia, las eliminan adelante. Siempre eso lo hacen los imperios también. Se eliminan primero esos líderes para que no haya quien organice a la población en una resistencia. Es parte de la idea. Y eso, el Lebensraum comenzará ahí en Polonia. Más tarde, por supuesto. Para el 1940 empieza Polonia a recibir colonos alemanes, 200.000 colonos alemanes. El que está a cargo de este proyecto de la colonización es Himmler mismo. Ahí lo ven haciendo fotos de promoción. Ahí lo ven a la izquierda con uno de estos colonos. Y lo que van haciendo los alemanes es confiscándole las propiedades a los polacos para dárselas a los colonos. Todas estas fincas grandes, ¿verdad? Se las van preparando y van construyendo, aquí ven, ¿verdad? Construyendo una colonia de alemanes en Polonia. Así que están recolonizando, ¿no?, a Polonia. Como les decía, Francia y Gran Bretaña no hacen nada. O sea, le declaran la guerra, sí,
pero no le sirve de nada a Polonia porque no entran a la guerra. Hay un periodo antes de que empiecen a reaccionar Francia y Gran Bretaña que se llama el periodo de la guerra phony o la guerra de mentiritas, ¿sí? Y ese es el periodo. Este es el inicio de lo que llamamos la Segunda Guerra Mundial, que se dividirá entre el eje, se llamará esta vez, lo que en la Primera Guerra se llamó las potencias centrales, ahora se llaman el eje. Y los otros son los aliados, que luego se empezarán a llamar a sí mismos las Naciones Unidas. De ahí el nombre de la Organización de las Naciones Unidas. Es que ya se empezaron a llamar así desde antes. El eje son Alemania, Italia hasta el 1943, que entonces se cambia con los aliados. Japón, desde que empieza el ataque de Japón, y hay otros pequeños países que forman parte del eje. Los aliados son los que ya ustedes ven aquí, entrando Estados Unidos y la Unión Soviética en el 41. Estados Unidos, como vamos a ver, entra con el ataque siendo atacados ellos por Japón en Pearl Harbor, y la Unión Soviética entra cuando Hitler invade a la Unión Soviética, anulando el Tratado de No Agresión. Entonces, hay unos países que van a permanecer neutrales. Unos son más neutrales que otros. Por ejemplo, España. España es neutral, pero no tan neutral. Es neutral, pero va a ayudar siempre que pueda al eje. ¿Okay? Portugal está por ahí pegada. Irlanda, que va a ser también neutral. Suecia, que es muy importante porque Suecia produce algo que todo el mundo quiere, ¿okay? Que es no me acuerdo el nombre ahora. Se llama ORE, O-R-E, y no me acuerdo cómo se llama eso, pero lo tengo más tarde cuando hablemos más de Suecia, cómo se dice en español, porque no me sale ahora. Suiza, que es el país que siempre queda en el mismo medio de todo, siendo neutral. Turquía, que fácilmente, obvio, es fácil para ellos. Y les pongo aquí Argentina porque Argentina es el último país en declararle la guerra al eje. Es el último. Lo va a hacer en marzo del 45, cuando la guerra terminará en mayo 8. Es que se termina. Y espera hasta lo último. Y la única razón por la que lo firma a lo último es porque ya se habían creado las Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, y uno de los requisitos para pertenecer a la Organización de Naciones Unidas era haberle declarado la guerra al eje. Así que ya viendo que está todo perdido, entonces le declara la guerra al eje. Esta es la primera guerra realmente mundial. Porque la Primera Guerra no abarcó todos los países del mapa como la abarca esta guerra, que esta sí abarca más continentes, ¿no? Porque se pelea en Europa, en Asia, en Oceanía, en África y en el Caribe. Acá lo que ven acá es las muertes, según proporcionales al % de la población. Los países que tuvieron más muertes de acuerdo al porcentaje de la población. Lo que ven en gris es que los que no tuvieron muertes asociadas a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, y ahí pues está Uruguay, lo ven que está ahí, y la mayor parte de la parte occidental de Sudamérica, y varias islas del Caribe, las ven que están en gris también. Los países que están en rosado son los que tuvieron mínimamente alguna muertecita que otra, ¿verdad? Pocas muertes, menos del 1% calculado según la población, ¿no? Y las que según el color va poniéndose más oscuro son las que tienen más y más muertes. Y pueden notar entonces que el país que tiene más muertes es por mucho la Unión Soviética. Es la Unión Soviética y le sigue Alemania, ¿no? Tiene lógica. 6 millones de personas. Sí, vamos a ver. Sí. Bueno, ganaron la guerra. Entonces, lo que nadie... Ajá, dime, sí. Y Estados Unidos Sí. no tuvo muchas... No muertos de guerra, no, o sea, atacados en Estados Unidos, lo que quiere decir esto. Los que murieron estadounidenses morirán en el Pacífico,
no en los Estados Unidos, ¿sí? Porque nadie bombardea Estados Unidos, nadie, o sea, no, bueno, hay una bomba que explota y por eso tiene algo, pero son mínimos, ¿no? Son mínimos. Además, Pearl Harbor, incluso en Pearl Harbor mueren muy pocos, pero eso ocurre en el Pacífico, no ocurre en los Estados Unidos, ¿sí? Pero murieron 2.000, en el Pearl Harbor fueron 2.000 algo, como 1.000 y pico los que murieron, fueron pocos, comparado con los otros países. obvio. Ajá. Entonces, esto que voy cuadrando aquí, con esto vamos terminando, es que el sistema que va a usar Alemania para pelear es innovador, es algo que no se había visto antes. Se llama el Blitzkrieg, como todos sabemos, es una palabra que conocemos, que lo que significa es la guerra relámpago. ¿Y qué es lo que se trata? Es una penetración masiva y profunda de las fuerzas enemigas en el área que se está invadiendo. Quiere decir que hay a la misma vez ataques de distintas clases, a veces incluso submarinos, puede haber incluso ataques submarinos a la misma vez, dependiendo de dónde está el país, ¿no? Tenemos las fuerzas aéreas, con las tropas de paracaídas, con los tanques Panzer, todos entrando a la misma vez masivamente, ¿verdad? Como les digo, en el país, atacando no solo las posiciones enemigas directamente, sino cortando desde el saque las líneas de comunicación, lo que hace difícil al país invadido coordinar una respuesta, atacando los puestos de mando. O sea, son ataques tan intensos que los europeos no estaban preparados para ese tipo de ataque. Así que para esto habían sido entrenados y fue algo que les va a facilitar tan rápidamente, porque va a ser muy rápidamente en el año de 1940 cómo continúan invadiendo y obteniendo victoria tras victoria tras victoria, con pocas pérdidas para sus soldados comparativamente. Así que esta es la clave, ¿no? De lo que va a pasar en el año de 1940, que es lo que vamos a ir viendo en la clase que viene. Que ahí les voy a empezar con un mapita extraño que tengo, que a mí me da gracia, a mí me hace reír, pero a la gente le gusta, así que se lo voy a compartir en la clase que viene. Porque, bueno, no, fíjate, lo podría poner ahora. Sí, no, ¿qué creo? No sé. A ponerlo, ponemos ahora. Es cortito. Es gracioso porque tiene unos ruiditos extraños. Y a mí me da gracia escucharlo, pero a la gente le gusta. Es una recreación de toda la guerra. ¿Ok? Así que como va con las banderas, lo van a poder entender bien los movimientos. Esto es de toda la guerra. Ok, espérate. No quiere funcionar. Ah, ahí está. Ok, ahí estamos. Ok, esto es antes de la guerra. Okay. Alemania se vuelve nazi y ahora van a empezar. ¿Se acuerdan que habían tomado eso del zar? Austria y los Sudetes. Mientras tanto, Italia está haciendo sus cosas, ¿no? Ahí viene Italia atacando a Albania. Vamos a hablar de eso después. Ahí está el ataque a Polonia. Hungría y Rumania están ahí aliadas, ayudando a los alemanes, pero no están invadidas. Acá ven la línea Sigfrido, que está ahí. Toma de Dinamarca. Y de Noruega. Ahí va la entrada a Francia. La toma del norte de Francia. El intento de dominar Gran Bretaña. Están viendo acá abajo. Toma de Yugoslavia, Bulgaria, Grecia. Y Creta.
meta. Ahí cuando entran a la Unión Soviética. Ups, ahí está, ahí es todo, hasta ahí es que hasta donde llegan en la Unión Soviética. Acá entran Gran Bretaña y Estados Unidos. Atacar a los alemanes en el norte van a venir a atacar en el norte de África. Okay. Mientras tanto, toman Francia. Okay. Ahí está en la pelea en el norte de África. Toma de Sicilia por los aliados. Y entran a Italia. Esta la toma de Italia. Es complicada. Y acá los rusos empiezan a defenderse y a empujar a los alemanes hacia afuera. Y empieza el bombardeo. El bombardeo de los británicos y los estadounidenses a Alemania y a otros países que ya habían sido tomados por Alemania. Ahí ya van a tomar toda Italia, porque esto fue complicado. La mitad de Italia era nazi, no, más de la mitad, y lo otro era aliado. Así que sigue el ataque. Sobre Alemania. Los rusos avanzan. Esa es la Normandía, la invasión de Normandía de los aliados. Está la toma de Italia. Y ahí entran a Francia. Entran a Francia por el norte y por el sur. Tiene más de un frente. Ajá. Ahora. Ahí viene entonces. Tiene más de un frente. Sí, exacto. Así que los alemanes ahí tienen dos frentes, tienen a ambos lados. Ya. Así que, ¿quién llega? La hora es quién llega primero a Alemania. Pero la batalla de los Ardenes fue dura y los aguantó y aguantó a Gran Bretaña y Estados Unidos. Casi iban a entrar, pero entraron primero los soviéticos. Okay, ahí entraron. Ahí entraron los soviéticos a Alemania. Y entran los soviéticos. Ok, ahí ven. Y ahí es donde queda la división de Alemania. Ahí es donde se la dividen. Quedando así. Quedando dividida. Esa es la parte de Alemania controlada por Estados Unidos. Esta parte controlada por Gran Bretaña. Y estas partes por la Unión Soviética. Y el zar y la corte está para Francia. Queda dividida Alemania en áreas de control militar, militarmente.
Igual Berlín. Ok, so ahí quedamos. O sea, si quieren, como a los varones les gusta ver esas cosas, a mí no me interesa mucho, pero se la voy a poner, creo que puedo ponerla en el WhatsApp. Se la voy a tratar de poner porque como es pequeña, creo que cabe. Magnífico, Ligia. ¿Okay? Fantástico. Muchísimas gracias. Cómo no. Bueno, pues aquí empezaremos entonces la clase que viene. Dale. Déjame ver, espérate. ¿Alguien quiere comentar algo? No sé, espérate. Stop share. Stop share. ¿Alguien tiene algún? Ajá, Eduardo, ¿usted le quiere decir algo? Sí. Abre el micrófono. Ajá. Adiós. Te fuiste donde te veía. No sé dónde está ahora Eduardo. Ah, está acá abajo. Eduardo. Ah, no, no eras tú que querías hablar, ¿o qué? Ah, sí. En Suecia existía el agua pesada para así para se la llama. atómica. Ah, no, pero el ore es como algo hecho es de como una piedra. Minerales son. Ajá, es un mineral. Lo que te estoy diciendo es un mineral. Ore. Ay, Dios mío, ¿cómo se dirá eso? Y como no quiero entrar en mi computadora, porque, bueno, ahora podría, porque ustedes no me están viendo mi computadora. Déjame ver cómo se traduce ore. Qué cosa, cuando uno aprende algo en el otro idioma, después no se acuerda cómo es. Déjame ver si lo puedo poner aquí. Okay. Espérate que tengo aquí el traductor. Okay. Se traduce, déjame ver qué me dice aquí. Mineral. Qué porquería. No, mineral. Mineral y dice ore, la traducción de aquí. Debe haber otra manera de decirlo. Una pregunta, Ligia. En la clase pasada dijiste que ibas a mandar por WhatsApp un libro de ilustraciones que podía ser desagradable, qué sé yo, pero no sé, a mí no me llegó. ¿No te llegó? Lo pongo otra vez. Ok. No. Pero otros lo abrieron porque me escribieron y me comentaron que sí lo vieron. No. Sí. Si acaso no lo mando y no lo puedes abrir, me dices por email para enviártelo entonces por email. Y Bien, así seguro lo puedes abrir. Bueno, ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Te puedo hacer algo? Sí, me seguro. quedo con algo, perdón, con algo que estuvimos hablando del pacto o el acuerdo de Múnich, previo a lo que fue después la invasión a Checoslovaquia, cuando le entregan los Sudetes. En ese momento, ahí que no estaba invitado Stalin, de una manera simpática, había alguna anotación, el tema pasa lo siguiente, uno lo ve como que, ¿cómo es? Hitler se apodera, miente y disfraza sus intenciones y convence a los demás. Eso es lo que se ve de afuera, lo que tú manifestás, correcto. Puede ser, yo pienso de repente con otra línea, no diferente. Puede ser que también Inglaterra y Francia, que eran los otros que estaban ahí, no Italia, no estaban preparados para la guerra y necesitaban tiempo, y lo que ellos compraron tiempo para armarse, ¿o estoy equivocado? Yo creo que no, por el hecho de que Francia se sentía bastante segura con la línea Maginot, que vamos a ver en la clase que viene. Ellos tenían bastante confianza en la línea Maginot. Sin embargo, nadie quería una guerra. Económicamente tenían problemas. Políticamente, en ese momento, Gran Bretaña tiene problemas políticos internos. Entonces, cuando tienen esos otros asuntos, no están en la de empezar una guerra. Y además todo el mundo le quería creer. No eran ellos solamente. Todo el mundo quería creer en Hitler y quería creer en la paz en ese momento. Pero no creo que fuera así como el caso de Stalin, que definitivamente él sabía que necesitaba tiempo, lo sabía. Por ahí se me pasó la cabeza que de repente podía ser que estos otros estaban en una situación parecida. No, o sea, no hicieron nada para prepararse, no hicieron en realidad nada. En realidad se lo creyeron. Rubén, dime. Tienes la mano puestita. No, abre el micrófono. Otra cosa que fabricaba Suecia, que era básica para todo el tipo de armamentos y la guerra mecánica, los tanques, etc. Suecia fabricaba rulemanes, que eran fundamentales, y era de los pocos países que los hacía de excelente calidad. Sí, otra de las cosas que se peleaban todos,
aliados y alemanes por los alemanes suecos. Pero vieron lo que le hicieron, ellos se quedó siempre neutral, pero le cerraron el acceso. Al tomar Noruega y Finlandia, asociarse con los nazis, no hay acceso para los países los aliados de tener acceso directo a Suecia. Entonces, esa fue la tranquilla que le puso. No los invaden, pero o sea, les respetan esa neutralidad, sin embargo, técnicamente los están cercando, ¿no? Eso fue lo que hicieron, los cercaron. En la clase que viene vamos a ver el tema de Noruega, esa toma de Noruega. Y como ven, yo estoy simplificando bien esto porque hay mucho más detalle de cada invasión, pero eso no es lo que yo quiero transmitir, ¿no? Lo estamos viendo. Además, muchos de los que están en el curso no quieren ser especialistas en estos temas tampoco. Estamos viéndolo, ¿verdad? La parte que es más importante para entender, ¿no? Ajá, Lea, dime. Y un poco para Juan Pablo. Sí. Que hizo la que decía de que en Inglaterra se podía también estar buscando tiempo y todo. Sí. En las películas sobre Churchill se ve tan clara la situación, el problema, es decir, Chamberlain se lo creyó, que era el héroe del siglo consiguiendo la paz. De ninguna manera ni soñaba, es decir, no soñaba que iba a haber una guerra. Sí. En cambio Churchill sí, fue el único, yo creo que se lo vio venir. Y él va a renunciar, va a tener que renunciar, de hecho, Chamberlain, después del fiasco. Sí. Lógico. Sí, pero fíjense que esa resolución que adoptó el Parlamento Europeo recientemente, obvio, lo que está tratando, responde a los temas que están pasando en el mundo y a tratar de culpar a la Unión Soviética por el inicio de la guerra, cuando nada que ver, ellos hicieron todo lo que pudieron porque no empezaron, porque no pudieron, vamos a ver en la clase que viene, no pudieron ganarle a Finlandia solita. Imagínate tú una guerra mundial, no podían, no estaban en posición. Rubén, ¿usted quiere decir algo? ¿O no? ¿No? Ok. Rubén, ¿usted quiere? ¿No quiere decir algo? Me pareció que subió la mano, pero no. Okay. La manito. Sí, no, esa es la misma manita anterior, es que no la he borrado. Déjame quitarle la manito, espérate. Yo sé cómo hacerlo, pero se me olvida. Aquí está la manita. Acá dice manita o manito. Manito. Manita. Manito. Toto. Manito. Ok. En mi país es manita. La manita. Pues nada, entonces le voy a poner eso, no sé si les gustó el videíto, sí, que a mí me da gracia que las bombitas y eso, pero te explica, te aclara cómo fue. El orden de los acontecimientos, te va dando el orden de los acontecimientos. Claro, no entra mucho en África, no entra mucho, es más bien Europa, obvio, no, el Pacífico tampoco te trata del Pacífico, pero está buena esa parte. Se ve bastante claro. Y bueno, esto lo vamos a ir viendo en sus partes, ¿no? Vamos a ir a África a ver qué pasaba, vamos a ir a cada sitio a ver lo que estaba pasando. Pero poquito a poco vamos llegando. ¿Algún otro comentario? Todo el mundo me está siguiendo, ¿sí? Si alguien se pierde, siempre me lo dicen y regresamos, o yo busco otra manera de presentarlo, ¿no? Para que todo el mundo me siga, ¿ok? Estamos. Ok, bueno, pues me alegro. ¿El mapa ese va a ir en el video? Lo voy a poner lo voy a tratar de poner, sí, está en el video, está, pero lo voy a tratar de poner también en el chat, en el WhatsApp. Sí, porque creo que es pequeño y creo que está interesante. Voy a intentar. Sí, además lo pueden compartir con otra gente, así, no sé, está bueno. Está bien. Ok. Dale, pues nada, los veo entonces la semana que viene. Sigan bien, sigan vacunándose. Yo me vacuno el viernes, la próxima. Y ojo con el mono, no lo voy a asustar con eso. No. Otra cosa más. No. Una cosa a la vez. Sí. Por favor. Bueno, que estén bien. Bueno, gracias. Bueno, chao. Gracias. Chao.